7 de la mañana con 23 minutos vamos a seguir haciendo pues el análisis del tema que llama la atención de todos los peruanos y nos concita una especial atención, el tema de la campaña electoral. Hoy se han conocido los resultados nuevos del inicio de año de la empresa Datum Internacional de Pulso Perú y bueno, también tienen resultados. Estamos con su gerente general Urpi Torrado. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos y justamente estábamos ya conversando un poco en relación a las diferencias, no vamos a decirlo, no sé si tanto saltantes que hay entre los resultados que hemos visto ayer por CPI y los que arroja pues Datum Internacional, ¿no? Y difiere como unos 4 puntos en relación a lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Quién sería esta posibilidad de segunda candidato que pase una segunda vuelta de ser pues nuevamente líder de estas preferencias de Keiko Fujimori? Claro, en general las dos encuestas lo que están marcando es la misma tendencia, es que hay un primer lugar claramente definido, que en este caso es Keiko Fujimori. Hay un segundo lugar no definido y más bien en empate técnico. En el caso de la encuesta de Datum, en segundo lugar está PPK y en tercer lugar está Acuña, que más bien estaría estancado, porque incluso si vemos la encuesta de diciembre, la brecha entre PPK y Acuña era ligeramente más pequeña, ahora se abre un poquito, igual las diferencias están dentro del margen de error, todavía tenemos que seguir viendo las siguientes encuestas, pero claramente es un empate estadístico entre ambos. El margen de error de la encuesta es 2.8, para que no haya empate estadístico entre uno y otro candidato, la diferencia tiene que ser de 5.6. Claro, ahora las diferencias no apuntan de repente a que por el tema del tiempo en el cual ha sido recogido pues no este universo de electores a quienes se les ha consultado, la conformación de las listas congresales, el tema de las alianzas, o de repente por ahí algún gesto político que tuvo alguno de los candidatos. Bueno, lo que vamos a ver en las próximas semanas es que permanentemente van a haber anuncios de campaña, gestos políticos, ataques a los candidatos, y hay una parte del voto que es un voto duro. Es más, si nosotros comparamos con la encuesta de diciembre, vemos que una parte importante del voto ha pasado a ser un voto ya duro en casi todos los candidatos. En el caso de Keiko hay una subida de 10 puntos, o sea, de 60% de seguridad del voto al 70% de seguridad del voto. En el caso de García también, en el caso de PPK también, si bien hay una subida, es todavía más baja que en el caso de Keiko Fujimori. Entonces lo que vemos es que hay un voto más sólido en casi todos los candidatos. Justamente vemos ahí, ¿no? En relación a estos candidatos, vamos a decirlo así de alguna manera, punteros, ¿no? Cómo es que el voto de alguna manera, en efecto, ¿no? Hay un voto duro que continúa, ¿no? Y puntos más, puntos menos van a seguir, ¿no? De acuerdo a la estrategia política que tomen. Claro, ahora, pero, sin embargo, lo que también hemos visto en esta última encuesta es que el 12% de las personas manifiestan haber cambiado su voto en el último mes. Ahí estamos viendo la volatilidad que puede haber precisamente producto de la campaña, de los anuncios de las planchas, y que va a seguir modificándose en las próximas semanas a medida que las personas se vayan informando de los candidatos, de los planes, de quienes los acompañan. A ver, antes de hablar de los candidatos, estos llamados chiquititos que han salido ya y figuran con nombre propio, pues no en la encuesta, ¿qué ocurre con el tema de los no sabe, no contesta? ¿No? En noviembre eran 23, en diciembre eran 21, ¿qué ocurre en enero? Y ahora son, sumado el no sabe, no contesta con el blanco, nulo, suman 19, es decir, hay una disminución nuevamente de este segmento. ¿Eso qué quiere decir? Que empiezan a definirse el voto. Tradicionalmente en el Perú el voto blanco y nulo ha estado de entre 10 y 12%, por lo tanto todavía hay un espacio de gente que se va a definir y va a irse hacia alguna candidatura, y es ese grupo el que debería inclinar la balanza a favor del candidato que pase a la segunda vuelta, o sea, que define el segundo lugar. Y podría ser incluso que también de alguna manera pues ayude a estos llamados candidatos pequeñitos que ya están empezando a figurar. Y justo les contaba que hace 2 días conversamos con Fernando Toesa Soldevilla en ese estudio y nos decía que en definitiva el hartazgo de la población en relación a los mismos candidatos, ¿no? Con las mismas propuestas, e incluso el hecho de que ven pues con bastante desgano el tema de la política en nuestro país, podía todavía darle oportunidad a algún candidato chiquitito para que aparezca, y no solamente aparezca, sino que por ahí se la pelee para hasta llegar a una segunda vuelta. ¿Esto podría ocurrir con el caso de Julio Guzmán? Podría ocurrir en el caso de Julio Guzmán o de cualquiera de los candidatos, porque la campaña recién comienza. Nano Guerra García también podría incluso puntearse ahí. ¿Cómo está resultando de repente la encuesta de Datum todavía no llega al 1%, pero también es un candidato que
recién en las últimas semanas ha comenzado su candidatura, es más, recién en diciembre se ha definido la agrupación política con la que va a participar. Entonces, a medida que esto vaya madurando en la población, podría tener algún tipo de resultados e ir sumando simpatías en la agrupación. Lo importante es que los candidatos también tienen que hacer un trabajo de hacerse conocidos. Básicamente, si nosotros comparamos con la encuesta de noviembre, donde también medimos la pregunta de conocimiento, lo que vemos es que los candidatos que ocupan los 4 primeros lugares tienen niveles de conocimientos que superan el 90% de la población. En relación a si lo conoce o no la población, el electorado. Así es. Que es el primer paso, porque no puedo votar por ti si no te conozco. Ni siquiera de nombre, ni fotografía, ni siquiera te identifico. Así es. Así que el primer paso es conocimiento, y ahí vemos que hay este primer grupo de candidatos que ya son conocidos. Sin embargo, como bien lo has mencionado, hay un porcentaje importante de la población que no se siente satisfecha con las opciones que hay y te dice, bueno, sí, voy a votar por tal, pero podría cambiar mi voto. Esa gente que es el voto blando, que es el voto que se puede cambiar, que todavía es entre 30 y 40% del voto de cada uno de los candidatos, si llega a conocer una propuesta que lo convence, que conecte con ellos, es un voto que va a migrar hacia cualquiera de los candidatos. Y justamente en ese caso de hacerse conocido, ¿quién es el que está de alguna manera mejor posicionado en el tema de está creciendo? Bueno, ahora el que ha mostrado un crecimiento es Julio Guzmán. Sin embargo, tenemos todos los demás candidatos también tienen la oportunidad. Pero sí, digamos. Entonces ahora depende de ellos. Claro, y del tema también de la estrategia y la muñeca política que tengan sus asesores para de alguna manera posicionarlos y que le den encuentro pues a estas urgencias que tiene la población, ¿no? Ahora no sé si va más por el tema político, ¿no? Porque de repente el elector está cansado de la promesa electorera, sino de cuánto me vas a solucionar el tema de seguridad, el tema de la economía, ¿no? Que básicamente son dos puntales. Claro, los problemas claramente se sabe ya cuáles son, incluso todos los candidatos están presentando propuestas, pero también hay cierto hartazgo, ¿no? Por ejemplo, y para ponerte un tema, ponerlo en simple, el sueldo mínimo. Todos los candidatos han ofrecido la subida del sueldo mínimo y ya aparece, ¿no?, quién es el mejor postor. Y eso también satura a la población. En realidad, no se trata de quién da más por el sueldo mínimo, sino se trata de quién va a hacer una promesa y yo creo que sí la va a cumplir, es decir, quién me está generando la confianza suficiente para lograr, para darle mi voto, ¿no? Ahora, también tenemos unos resultados en relación a la sensación de quién se siente ganador, a ver si lo podemos ver justamente en pantallas para que nos puedas explicar justamente el resultado, a ver si Pedro Acuña nos ayuda, ahí está. Justamente en relación a la sensación de ganador, ahí vemos justamente, ¿no?, el porcentaje. Bueno, en segundo lugar está César Acuña García en un 10%, ¿no? Prácticamente hay un empate, y Pedro Pablo Kuczynski también figura incluso en relación. ¿Cuál es ese? Claro, o sea, en realidad la sensación de ganador es nuevamente un primer lugar destacado con Keiko Fujimori, y lo que hay es en los 3 siguientes lugares un empate técnico, es decir, lo que se está en realidad peleando es el segundo lugar, y no hay en la percepción de la gente claramente definido quién podría ser ese segundo lugar. Por lo tanto, el espacio está abierto para que pueda entrar cualquier Estamos candidato. recién arrancando pues lo que va a ser la campaña dura y dura. Ahora, ¿cuánto de estos ataques políticos que se empiecen a dar, esos puyazos, va de alguna manera a determinar votos? Porque muchas veces esto, en vez de atacar y generar pues, la caída, boomerang, ¿no? Exacto, porque, se digamos, victimiza el atacado y hasta puede ganar simpatía. O en algunos casos la gente de repente no presta atención a la noticia en sí misma, sino lo que hace es aumentar el conocimiento del candidato, que es precisamente lo que el candidato necesita para después llegar con una propuesta. Ahora, la tendencia marca en definitiva de que, bueno, Keiko va a continuar puntera porque ese voto es bastante duro y viene de años atrás incluso. Digamos, y no solo por la pregunta de intención de voto, es una candidata que está más de 4 años en campaña, sino que además cuando, digamos, lo vemos con otras preguntas de la encuesta, por ejemplo, quién estaría capacitado para resolver los problemas de seguridad ciudadana, de manejar la economía, en fin, quién lo siente cercano a ti, en quién confías, en casi todos los indicadores, el primer lugar también lo tiene Keiko. Por lo Pero tanto, eso no es por arrastre, nada más por responder, ¿no? No necesariamente, ¿Sí? no necesariamente, ¿no? En algún momento, por ejemplo, PPK tenía el primer lugar en el tema económico, ahora bajó un poco y ese lugar lo ocupó Keiko, pero sin embargo PPK tiene en el tema económico, por ejemplo, un reconocimiento incluso mayor que la intención de voto que tiene. Por lo tanto, o sea, lo que vemos es que todos los indicadores de alguna manera le son favorables o sustentan esa intención de voto
de Keiko Fujimori. Y lo mismo, en el caso del segundo lugar, que nosotros lo tenemos a PPK, también en muchos de los indicadores está en el segundo lugar, incluso recupera un poco la popularidad que había perdido. Claro que sí. Y en el caso de Acuña, por ejemplo, tenemos una popularidad estancada, que es baja y que no se ha movido. Ahora, y dentro de este panorama que estamos viendo, ¿cuánto va a ser de preponderante en los debates que se puedan realizar, ¿no? Yo recuerdo justo ahora que lo veo al señor Enrique Cornejo de entrar a los estudios, porque es el siguiente entrevistado, que en él el tema de los debates jugó pues de manera bastante resaltante, ¿no? Estaba en las elecciones municipales muy bajo, y luego pues llegó a un segundo lugar, y bueno, por poco pues fue el alcalde de Lima, Así ¿no? es, nosotros ya lo teníamos en nuestras encuestas, que estaba subiendo, pero muy lentamente. O sea, el crecimiento de Cornejo era pequeño, pero digamos, ya estaba en crecimiento, pero su punto, digamos, detonante, de inflexión, porque además fue un crecimiento bien importante, fue precisamente posterior al debate. Ahora, el tema de los debates también acá puede decidir incluso que los pequeñitos, plum, se catapulten hasta un segundo lugar y se la peleen con el primero. Sí, claro, el debate, la publicidad, los equipos, en fin, es la suma de todo lo que va a dar el candidato, y no sabemos en qué momento o qué hecho político podría ser el que finalmente le sirva a cualquiera de los candidatos a crecer y a llegar a este segundo lugar, o a definir este segundo lugar. Bueno, nada está dicho, como se dice, ¿no? Fotografía del momento. Vamos a estar al tanto entonces de lo que ocurre. Muchísimas gracias por habernos acompañado.